La pasada clase habíamos ya casi terminado la parte de temática en lo que se refiere a los diseños estadísticos. Lo más importante de esta sección era entender que para hacer una encuesta, ¿no? Para recolectar una encuesta, para diseñar o la temática en una encuesta está vinculada justamente a responder la pregunta de investigación que uno tiene y tiene bastantes pasos, ¿no? Desde la recolección, desde la revisión de literatura, la definición de indicadores, convertir variables a preguntas y finalmente ya diseñar el cuestionario como tal, ¿no? Habíamos visto algunos ejemplos en algunos casos, eh, habíamos visto la encuesta hogares y habíamos terminado un poco mencionando algunas herramientas que existen para este llenado, ¿no? Ya sea desde algo muy básico como el Excel hasta otras herramientas digitales como el Google Forms, SurveyMonkey, el Cobo o el CS Pro, que son herramientas justamente para generar estos cuestionarios digitales. Y esto, bueno, cada estudio temático finalmente podría terminar con la documentación de este cuestionario con un glosario de términos, un diccionario, diagramas de flujo, matriz de indicadores y preguntas, ¿no? Que nos den una idea clara de qué es lo que se está buscando capturar con el cuestionario diseñado como tal, ¿no? Lo que vamos a empezar a ver hoy es lo que se denomina el muestreo estadístico, ¿no? El muestreo estadístico. Y esto es imaginando que nosotros queremos implementar nuestra encuesta, ¿no? Implementar el cuestionario que acabamos de diseñar, ¿no? En alguna población, ¿no? Y no necesariamente queremos hacerla en toda la población, sino queremos hacerla en una parte de esa población, ¿no? En ese entendido, ahí aparece el muestreo estadístico, ¿no? Ahí aparece el muestreo estadístico. Pues ahí simplemente como un comentario previo en esta parte, el muestreo estadístico, ¿no? El muestreo estadístico se refiere a obtener una muestra representativa de la población de interés, ¿no? De la población de interés. Eh, esta, esta muestra se obtiene, ¿no? Esta muestra se obtiene, bueno, o esta técnica, ¿no? O este método se aplica, ¿no? Este método, este método se aplica cuando no es posible realizar una recolección completa de la población. Cuando no es posible realizar una recolección completa de la población. O dicho de otra forma, cuando no es posible realizar un censo, ¿no? Un censo en estadística es la recolección completa de la población, ¿no? La recolección completa de información de una población. Cuando no es posible hacer eso, ¿no? Las alternativas que nos quedan serían hacer muestreos, ¿no? Muestreos, que son recolecciones parciales de una población, ¿no? Tener una muestra representativa. Y la otra opción sería, en algún caso, hacer un diseño experimental o un estudio observacional, ¿no? Que lo comentábamos al inicio de este capítulo, ¿no? Los diseños experimentales tienen su propia hermenéutica, ¿no? Tienen su propio objetivo. Y los estudios observacionales, como hemos dicho, son estudios muy dirigidos a poblaciones específicas, donde no nos interesa la representatividad del grupo como tal, ¿no? Sino que los estudios observacionales están más dirigidos a estudios tipo sondeo, ¿no? Donde uno, por decir, arbitrariamente, por ejemplo, puede entrevistar a sus unidades de interés.
Acá en esta parte del muestreo estadístico, un concepto muy fuerte que tenemos que entenderlo es el tema de la muestra representativa, ¿no? ¿Qué es una muestra representativa? Interés, esto se aplica cuando no es posible realizar una recolección completa de la población. Ya. Ahora, algunos conceptos importantes, ¿no? Algunos conceptos relevantes, ¿no? En esta línea del muestreo estadístico. Vamos a empezar por el más sencillo, que en este caso es la muestra, ¿no? ¿Qué es la muestra? Muestra la vamos a entender nosotros simplemente como un subconjunto de la población. Muestra es un subconjunto de la población, ¿no? Muestra es un subconjunto de la población. Ese como primer concepto. Otro que sería importante, recordar lo que era una población objetivo. Una población objetivo para nosotros va a ser la colección, ¿no? Colección de todas las unidades de análisis, ¿no? La población objetivo es la colección de todas las unidades de análisis. O sea, ya tenemos dos conceptos importantes, lo que es la muestra, que simplemente es un subconjunto de la población, y por otro lado tenemos lo que es la población objetivo, que es una colección de todas las unidades de análisis. Y bueno, ahí las unidades de análisis, la unidad de análisis simplemente será el elemento, ¿no? El elemento del cual se busca conocer la información, ¿no? El elemento del cual se busca conocer la información para analizarla, ¿no? Para analizarla. La unidad de análisis para nosotros será eso, ¿no? Otro concepto importante que debemos tener es la variabilidad, ¿no? La variabilidad, que es importante recordar, ¿no? La variabilidad. Y la variabilidad se refiere a cuán parecida, ¿no? Cuán parecida o no es la información, ¿no? A cuán parecida es la información de una determinada variable, ¿no? La variabilidad, vamos a pensar que es eso, ¿no? Se refiere a cuán parecida o no es la información de una determinada variable, ¿no? La variabilidad de una variable, vamos a poner. ¿Por qué es importante recordar esto de la variabilidad? Porque muchas veces determina, ¿no? Determina cuán buena puede ser la muestra, ¿no? Cuán buena puede ser la muestra. La variabilidad juega un rol muy importante en este concepto de muestreo, ¿no? Juega un rol muy importante en este concepto de muestreo. Otro concepto importante es el tamaño de la población, ¿no? Es el tamaño de la población. Y el tamaño de la población simplemente es el número de elementos, es el número de elementos que tiene la población objetivo, ¿no? Que tiene la población objetivo. Para nosotros, ¿no? Denotado, ¿no? Denotado por
N mayúscula, ¿no? Para nosotros este tamaño de la población está denotado por N mayúscula. Ese es el tamaño de la población. Otro concepto importante es el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra. Y este es el número de elementos que tiene la muestra como tal, ¿no? La muestra. Denotado por N pequeña. El tamaño de la población es N, el tamaño de la muestra va a ser N pequeña. Nos interesa la variabilidad, la unidad de análisis, población objetivo. Viendo algunos ejemplos, ¿no? Algunos ejemplos de estos conceptos, ¿no? Empezando con esto de la muestra, ¿no? Para nosotros muestra tiene que ser simplemente eso, ¿no? Es un subconjunto de la población, ¿no? Una parte o una parcialidad de la población como tal, ¿no? Una parte de la población, un subconjunto, una parcialidad. Ejemplos de muestra lo vemos casi todo el tiempo, ¿no? Lo vemos casi todo el tiempo. Y hay todo tipo de muestras, ¿no? Hay todo tipo de muestras. Y ahí, por ejemplo, vale retomar la idea de la variabilidad de una variable, ¿no? Teniendo una noción de que si una población fuera muy parecida, ¿no? Si una población fuera muy parecida, ¿no? Es decir, fuera poco variable, ¿no? En el extremo, una población es exactamente, ¿no? Es muy, muy homogénea, ¿no? Bastaría que la muestra sea muy pequeña, ¿no? Para conocer a toda la población. Ese es el caso, por ejemplo, cuando eh, uno va al médico y le piden un análisis de sangre. Normalmente no te extraen toda la sangre para conocer cómo estás, ¿no? Sino que basta con una gota de sangre, ¿no? Con una muestra de sangre, con el fin de analizar esa gota de sangre y a partir de eso se puede decir mucho, ¿no? De mucho referente al estado de salud de una persona, por ejemplo, ¿no? O alguna patología. En ese caso, basta con una gota de sangre para analizar varias cosas, ¿no? Y ahí eso sucede porque la sangre es, por ejemplo, una población bastante homogénea, ¿no? Es bastante parecida, ¿no? La variabilidad que existe es muy, muy fuerte, ¿no? La variabilidad que existe es muy baja, ¿no? Entonces la información se parece mucho en el cuerpo, entonces se podría sacar sangre de cualquier parte y la información que se va a obtener es muy parecida, ¿no? Por eso ahí la variabilidad es muy importante y la muestra en ese caso bastaría con una gota de sangre para obtener, digamos, algo de información, ¿no? En ese caso. Después, igual, ¿no? Por ejemplo, para darnos la información diaria respecto al clima, ¿no? muchas, eh, mucha de la información que se trata proviene de muestras de, de estaciones meteorológicas que recolectan información de puntos estratégicos, no recolectan información de todo, ¿no? Sino que de puntos estratégicos para a partir de eso calibrar la información y darnos una idea de cómo va a estar el clima, por ejemplo, ¿no? Es una idea igual de un muestreo que se utiliza bastante, ¿no? Después, bueno, población objetivo, en nuestro caso, la población objetivo para estudios sociales normalmente siempre involucran personas, ¿no? Siempre involucran personas. Y en este punto es relevante describir lo más exactamente posible a la población que nosotros vamos a analizar, ¿no? Como en algún momento decíamos, si nuestro estudio está dirigido, por decir, a mujeres de la universidad, hay que especificar, ¿no? El estudio cubre a mujeres de la universidad, no, mujeres estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés, de la carrera de trabajo social, del primer semestre, ¿no? Entonces hay que tratar siempre de especificar bien a la población objetivo
porque esa es la población de interés finalmente, de la cual se quiere conocer algo. Cuando no es posible hacer un estudio a toda la población, ¿no? Hacer un censo sobre toda esa población, nace la necesidad de hacer un muestreo sobre esa población, ¿no? Nace la necesidad de tomar una muestra sobre esa población. Ya, entonces, esto con respecto a la población objetivo, y de esa población normalmente lo que nos interesa es una unidad, ¿no? De la cual empezamos a explorar la información. A eso le vamos a llamar unidad de análisis, que en el caso de la población de mujeres universitarias, la unidad de análisis sería justamente eso, ¿no? Sería las mujeres, una mujer sería básicamente la unidad de análisis con todas las características que ésta pueda tener, ¿no? O que nos interese o que hayamos planteado en el cuestionario, ¿no? Ya, entonces acá vamos introduciendo algunos conceptos más. Un concepto que es muy importante es el concepto de aleatoriedad. Cuando hablamos de esto de muestreo estadístico, la aleatoriedad es muy importante. La aleatoriedad. Y la vamos a definir como un proceso, ¿no? Es un proceso. Es un proceso que involucra, ¿no? Que involucra un experimento, ¿no? La aleatoriedad es un proceso que involucra un experimento. Bueno, a ver, lo vamos a plantear de otra forma. La aleatoriedad es un fenómeno. A ver. Podemos ver más como, más que fenómeno. Está bien, lo vamos a ver como un proceso, ¿no? Es un proceso, cuyo resultado, ¿no? No se puede predecir, ¿no? Algo es aleatorio cuando no lo podemos predecir de alguna manera, ¿no? ¿No? Algo aleatorio es un proceso cuyo resultado no se puede predecir, ¿no? Algo aleatorio es un proceso cuyo resultado no se puede predecir. No se puede predecir. Y este concepto de aleatoriedad entra porque nosotros tenemos que empezar ahora a hablar de lo que son las muestras aleatorias, ¿no? Las muestras aleatorias. Las muestras aleatorias son muestras obtenidas de una población siguiendo un mecanismo aleatorio, ¿no? Son muestras obtenidas de una población siguiendo un mecanismo aleatorio. Lo podemos poner también al azar, ¿no? Al azar. Este último concepto lo ponemos porque estamos nosotros implicando que para obtener estamos implicando que no podemos estudiar a la población completa, pero sí podemos estudiar una población parcial, ¿no? Sí podemos estudiar una población parcial. Al estudiar esta población parcial, a esa población parcial nosotros le estamos llamando una muestra, ¿no? A esa población nosotros le estamos llamando una muestra. Y esta muestra como tal, una pregunta que nace es, bueno, ¿cómo nosotros obtenemos esta muestra de esta población, ¿no? Vamos a poner un poco esquemáticamente esto. Para entender un poquito cuál es la finalidad de esto. Entonces nosotros en este escenario
Ya. Lo que nosotros estamos implicando finalmente acá es que tenemos una población objetivo, ¿no? Vamos a pensar que esto es una circunferencia. Tenemos una población objetivo. Esta población objetivo tiene tamaño n, ¿no? Esta población objetivo tiene tamaño n. Y esta población objetivo como tal tiene justamente las unidades de interés, ¿no? Tiene la unidad 1, digamos, la primera persona, la unidad 2, la segunda persona, así hasta la, ¿no? Punto, 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 hasta la unidad enésima, ¿no? En esta población tiene las unidades de análisis, ¿no? Que son esta U1, U2, UN, que conforman a la población objetivo, ¿no? Esta es nuestra población objetivo. Pensemos que podría ser, esta es nuestra población objetivo. A partir de esta población objetivo, ¿no? Dice que hay un criterio, ¿no? Hay un criterio de tal manera que nosotros extraemos una muestra de esta población objetivo, ¿no? Obtenemos o extraemos una muestra. Hay una muestra, o más que una muestra, hay un proceso, vamos a poner, hay un proceso de muestreo, ¿no? Le vamos a llamar, hay un proceso de muestreo. Hay un proceso de muestreo que nos dice que nosotros de esta población objetivo extraemos un subconjunto, ¿no? Extraemos un subconjunto de esta población, ¿no? Un subconjunto. Y este subconjunto tiene tamaño n, ¿no? Tiene tamaño n, n minúscula, ¿no? Tiene n minúscula. Esta es la población objetivo, o también, más que el objetivo, igual otro nombre que recibe, que lo vamos a poner acá para un poco recordar alguna notación de conjuntos de colegio, ¿no? Esta población objetivo normalmente también la podemos denotar como el universo, ¿no? Este es el universo de interés, ¿no? Este es el universo de interés. Y este es un subconjunto cualquiera, ¿no? Este es un subconjunto cualquiera que le podríamos llamar un subconjunto S, digamos, ¿no? Un subconjunto S de la población. Y lo que nosotros estamos diciendo acá simplemente es que este subconjunto S es eso, es un subconjunto del universo, ¿no? Y recordar, este simbolito es el símbolo de subconjunto, ¿no? S es un subconjunto del universo, ¿no? S es un subconjunto del universo. De tal manera que el tamaño de este subconjunto S es n chiquita y el tamaño de este universo, de este conjunto más grande U, es n, ¿no? Finalmente el muestreo no es nada más que cae en esta lógica de lo que son los conjuntos, ¿no? En matemática. Pero estamos iniciando con esta idea, ¿no? De que hay un proceso de muestreo que nos lleva desde el universo hacia la muestra, ¿no? Hacia la muestra. Ahora, algo que es importante tener en cuenta acá, que no solamente se genera una muestra, ¿no? O sea, nosotros en la práctica nosotros solamente tenemos una muestra posible. Pero si nosotros analizamos esto como un todo, ¿no? Como algo más grande, al momento de extraer una muestra, se puede obtener una muestra de un tipo, se puede obtener otra muestra de otro tipo, ¿no? Aquí voy a pensar, ¿no? Esta podría ser una muestra, esta podría ser otra muestra del mismo tamaño, y podría yo tener diferentes muestras, ¿no? Diferentes muestras. Y, ¿no? Imaginándonos ahora, por ejemplo, ¿no? Imaginándonos ahora en la materia,
actualmente tenemos 52 personas, ¿no? 54 personas, contando a todos. Si yo quisiera tomar una muestra de tamaño 10, ¿no? De estas 54 personas, eh, las muestras posibles que se pueden armar son muchas, ¿no? Yo podría decir, bueno, voy a sacar una muestra de las 10 primeras personas, ¿no? Entonces entraría, digamos, Adriana, Alicia, Amelia, Anabel, Andrea, Ariana, Camila, Claudia, Daniela, digamos, ¿no? Darwin y Elba, ¿no? Esas serían las 10 primeras personas. Esa es una muestra, por ejemplo, ¿no? O uno podría decir, bueno, voy a tomar una muestra tomando en cuenta las 10 últimas personas, ¿no? En el Meet, que es como lo ordena en base al apellido. Entonces, los 10 últimos serían Rogelia, Rosa, Rosalía, Rosalinda, Samantha, Sandra, Sergio, Sofía, Jimena, Sandira, ¿no? Esa sería otra muestra de tamaño 10, ¿no? Los 10 primeros, los 10 últimos. Uno podría pensar, no, voy a tomar los 5 primeros y los 5 últimos. En cualquiera de esos casos se están armando muestras diferentes, pero del mismo tamaño. Entonces, de una misma población, ¿no? De una misma población, es posible obtener muchas muestras, ¿no? Muchas muestras posibles, ¿no? De una misma población es posible obtener muchas de estas muestras posibles. En la práctica, normalmente nosotros solo estudiamos a una muestra, ¿no? En la práctica nosotros solo estudiamos a una muestra. Pero la estadística se anticipa un poco a esto, ¿no? Y lo que hace es imaginarse cómo se comportarían todas las muestras posibles, ¿no? Eso es lo que hace un poco la estadística, ¿no? Imaginarse todas las muestras posibles, cómo se comportarían. Pero en la práctica solamente tenemos acceso a una de estas muestras, ¿no? A una de estas muestras. Y nosotros queremos entender justamente las condiciones para que esto suceda, ¿no? Para obtener la mejor muestra, ¿no? Nuestro objetivo es que este único conjunto que vamos a estudiar en la práctica, de alguna manera sea una muestra representativa de este universo. Y cuando hablamos de muestra representativa de este universo, es que nosotros podamos estudiar al universo mediante la muestra y llegar a conclusiones satisfactorias, ¿no? Llegar a conclusiones satisfactorias. En esta misma idea, esta muestra que tenemos acá, igual tiene sus propias unidades, ¿no? La unidad 1 hasta la unidad n pequeña, ¿no? Tiene n pequeñas unidades la muestra. Que en muchos casos, bueno, que en todos los casos, cada una de estas unidades están contenidas en el universo, ¿no? Están contenidas en el universo. Entonces lo que tenemos que ir recordando en esta parte es esto del muestreo, la población, la muestra. Ahora, para que esto sea válido, ¿no? Para que este estudio sea válido estadísticamente, ¿no? Para que nosotros podamos decir que esta muestra es una muestra representativa del universo, ¿no? Para que nosotros podamos decir que esta muestra es una muestra representativa del universo, este muestreo que se hace acá, ¿no? Esta selección de la muestra, tiene que tener un componente estadístico que normalmente se lo conoce como un componente aleatorio, ¿no? Para que esto suceda, ¿no? Para que nosotros podamos ir del universo hacia la muestra sin problema, este muestreo debería ser un muestreo aleatorio. Este muestreo debería ser un muestreo aleatorio. Esta condición es una condición necesaria para pensar que esta muestra que nosotros estamos obteniendo es una muestra representativa del universo. Si nosotros no logramos garantizar la aleatoriedad de la muestra, nosotros no vamos a poder hacer algo que en estadística se conoce como el proceso de inferencia. Hay un proceso de retorno
de la muestra hacia la población. Cuando nosotros queremos decir algo de la población mediante una muestra. Y ese concepto se llama inferencia. Ese concepto se llama inferencia. Cuando nosotros a partir de la muestra queremos empezar a decir o concluir cosas de la población. Eso se llama inferencia. La inferencia siempre es posible, ¿no? La inferencia siempre es posible cuando ha habido un componente aleatorio al momento de seleccionar la muestra. ¿Qué es aleatorio? ¿No? ¿Qué es aleatorio? En este caso, en el concepto de muestreo. Que yo al momento de seleccionar la muestra, no haya tomado un criterio, arbitrario, digamos, ¿no? Sino que haya tomado un criterio aleatorio. ¿Qué es un criterio aleatorio? Que el azar haya intervenido para seleccionar la muestra, ¿no? ¿Qué es aleatorio para nosotros? De alguna manera estamos pidiendo que el azar, ¿no? El azar se haya intervenido para obtener la muestra. ¿Qué tal si yo quiero una muestra de 2 estudiantes, ¿no? Quiero una muestra de 2 estudiantes de los 55 que están conectados ahora. Bueno, descontándome a mí a la sesión, hay 53 estudiantes conectados ahora, ¿no? ¿Qué tal si yo quiero una muestra de tamaño 2? ¿No? Una muestra de 2 estudiantes de esta población, ¿no? De los que están en la clase ahora. Para que esto sea al azar, o sea, aleatorio, yo necesito que la selección de esos 2 estudiantes sea completamente aleatoria, sea al azar, ¿no? No esté direccionado, ¿no? Por decir, no sé, yo conozco a 2 estudiantes, digamos, no sé, yo conozco a Rosalia y a Rosalinda, ¿no? Entonces esos 2 son los representantes, digamos, ¿no? Ese es un muestreo sumamente discrecional, ¿no? Por conveniencia a veces, ¿no? Entonces, en este caso, estamos rompiendo el criterio básico para lograr este concepto de inferencia, ¿no? Entonces, no, debería ser al azar. Entonces, para volver este estudio al azar, ¿qué podría ser? Bueno, no sé, puedo anotar el nombre de cada uno de los que están ahora en la clase en una hoja, ¿no? En una hoja anotar el nombre de cada uno de ustedes y después en esas hojitas doblarlas, meterlas en una bolsa, en un sombrero, revolver y sacar dos papelitos, ¿no? Al azar, así como suerte sin blanca, ¿no? Saco 2 papelitos, los desdoblo y los leo, digamos, ¿no? Y los 2 papelitos que lea, esos son los representantes de bueno, son la muestra de estudiantes, por ejemplo. Mientras yo pueda garantizar ese proceso aleatorio de azar y de selección, esta muestra que yo obtenga va a ser una muestra representativa de la población, ¿no? Siempre que yo pueda incorporar este concepto de azar para seleccionar esta muestra, voy a poder hacer este proceso de vuelta, de inferencia, ¿no? La inferencia estadística no es nada más que decir algo de la población mediante una muestra estadística obtenida. Y una muestra estadística para nosotros va a ser una muestra que ha sido recolectada con principios de aleatoriedad o de azar, ¿no? Solo en esos casos, bueno, solo en ese caso, la muestra que nosotros tengamos va a ser válida y va a ser representativa de la población. Si yo quisiera, ¿no? No sé, hacer un estudio respecto, ¿no? Bueno, quiero hacer un estudio respecto a las clases virtuales en la carrera de trabajo social, ¿no? Quisiera hacer un estudio respecto, para entender, digamos, ¿no? Cómo están llevando las clases virtuales, ¿no? Respecto a acceso a tecnología, tal vez gastos en megas, asistencia, ¿no? Varias cosas que uno podría hacer. Ahí la pregunta es cómo yo puedo acceder a esta población, ¿no? Vamos a ponernos acá un ejemplo.
Se quiere realizar un estudio sobre, eh, sobre las condiciones de los estudiantes, de los y las estudiantes de trabajo social de la UMSA, ¿no? Se quiere realizar un estudio sobre las condiciones de las y los estudiantes de trabajo social de la UMSA respecto las clases virtuales, ¿no? Las clases virtuales, ¿no? Respecto a las clases virtuales, ¿no? Imaginemos que ese es nuestro objetivo, ¿no? Queremos conocer varias cosas respecto a las clases virtuales de los estudiantes, de los y las estudiantes de trabajo social de la UMSA. Para que este estudio sea válido, ¿no? Para que este estudio sea válido, ¿no? Y tengamos un estudio representativo de todos los estudiantes, una alternativa sería hacer un censo, ¿no? Una alternativa sería hacer un censo. Para hacer un censo, yo requiero el estado de todos los estudiantes de la carrera de trabajo social y, no sé, tal vez su dirección o un número telefónico para llamarlos y entrevistarlos. Normalmente eso es caro, ¿no? Normalmente hacer eso es caro. O a veces impráctico, pensando que puede ser una población muy grande. Ahí nace la segunda opción y decir, bueno, para conocer esto de las condiciones respecto a las clases virtuales, ¿qué tal si yo tomo una muestra? ¿No? ¿Qué tal si tomo una muestra de estos estudiantes de trabajo social? Ahí la pregunta es, bueno, ¿cómo nosotros obtendríamos una muestra? Y si esa muestra va a ser finalmente válida o va a ser representativa de todos los estudiantes de trabajo social. Si lo hacemos muy discrecional, yo podría decir, bueno, voy a agarrar a un curso que conozca, ¿no? No sé, a un curso de primer año, los entrevisto y ese va a ser mi grupo representativo, ¿no? Si yo hago algo así está mal, porque es muy sesgada la información, ¿no? A un grupo muy particular, ¿no? De acceso fácil, digamos, ¿no? Pensando que yo tengo un curso de primer año, entonces yo los entrevisto. Yo no podría inferir con la información de ustedes qué es lo que está sucediendo con todos los estudiantes de trabajo social, ¿no? Es muy probable que la situación de las clases virtuales de ustedes difiera con los estudiantes, por decir, de último año o los estudiantes de que están a la mitad de la carrera, ¿no? Entonces no es correcto hacer ese tipo de procesos, ¿no? La pregunta es, ¿cómo yo podría obtener una muestra de ustedes, ¿no? Alguien podrá decir, bueno, tenemos un grupo en WhatsApp de todos los estudiantes de trabajo social, ¿qué tal si ahí nosotros creamos una encuesta virtual y les pedimos que llenen, ¿no? Esa podría ser una estrategia, ¿no? Si hay un grupo de todos los estudiantes de trabajo social o en el Facebook, ¿no? Y les decimos, tengo esta encuesta, por favor, llénenla, ¿no? Hacemos una encuesta y las podemos llenar. Eso tampoco, y bueno, no sé, obtenemos por decir 500 respuestas, ¿no? Obtenemos 500 respuestas. Esa muestra de las 500 personas tampoco es válida, ¿no? Tampoco es válida, porque en el fondo no hay un proceso aleatorio. Y esas 500 personas que han respondido, igual podrían tener un sesgo, ¿no? Han respondido porque o tienen más tiempo o porque tienen acceso a internet y pueden responder, tienen Facebook y han entrado y han podido ver, están más pendientes de las noticias de la carrera y han respondido, ¿no? No es una muestra válida, ¿no? Porque no necesariamente es o ha sido obtenida de forma aleatoria, ¿no? En ambos casos, ¿no? Si yo estudiara a los estudiantes de un curso nomás o estos 500 estudiantes de Facebook, eso no es una muestra estadística como tal, ¿no? Podría entrar dentro de la definición de los muestreos por observación, ¿no? Perdón, los estudios observacionales, ¿no? Como un sondeo entraría, esa sería la tipología, pero no sería una muestra representativa, no podría hacer inferencia de esa muestra a la población, ¿no? La pregunta es cómo hago que esto sea representativo, ¿no?
A ver qué se les ocurre. ¿Cómo podríamos hacer cómo podríamos obtener una muestra de los estudiantes de trabajo social? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué dicen? ¿Cómo podríamos obtener una muestra de toda la carrera de trabajo social? Otra, por ejemplo, ¿no? A ver, como otro ejemplo, que a veces da, ¿no? Otro ejemplo, mientras van pensando cómo obtendríamos en el caso de los estudiantes de trabajo social, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Se quiere conocer, ¿no? Se quiere conocer la situación económica, ¿no? La situación económica, la situación económica eh, de un barrio de La Paz, ¿no? De un barrio, o del barrio, de un barrio de La Paz, pondremos, ¿no? De un barrio de La Paz, ¿no? De un barrio de La Paz. Se quiere conocer la situación económica de un barrio de La Paz. En particular podemos agarrar a ver uno de los barrios de La Paz. A ver, vamos a ver, encontrar alguno. Este, ¿no? Se quiere conocer la situación económica del barrio de Munaipata, Munaipata, del municipio de La Paz. De La Paz, ¿no? Se quiere conocer la situación económica del barrio de Munaipata, del municipio de La Paz. Igual, ¿no? La pregunta en ambos casos es cómo obtenemos una muestra representativa, ¿no? De estas poblaciones. En el primer caso, las unidades de análisis son los estudiantes de trabajo social y en el segundo caso, la unidad de análisis podrían ser las familias que viven en el barrio de Munaipata, ¿no? De estas familias yo quiero conocer la situación económica. Yo quiero conocer la situación económica. En otro caso podríamos poner, se quiere conocer la situación, bueno, se quiere conocer el estado nutricional de niños y niñas en un hogar, ¿no? De un hogar, de acogida, ¿no? De un hogar de acogida del municipio del Alto, ¿no? Del municipio del Alto, que tiene en total, por decir, no sé, 60 niños, digamos, ¿no? 60, que tienen en total 60 niños, niñas, ¿no? Esos tres ejemplos, ¿no? En el último caso, podemos imaginar que hay un hogar de acogida con 60 niños, niñas, ¿no? Es un poco grande, pero ya imaginemos que es eso. 60 niños, niñas. Y nuestro objetivo es conocer el estado nutricional, ¿no? Ahora, en estos casos, hacer un estudio general de los 60 niños es caro, es relativamente caro y puede llevar mucho tiempo, ¿no?
Si queremos tomar medidas rápidas para, no sé, mejorar la alimentación, mejorar, no sé, eh, la dieta, digamos, que se puede ofrecer, los almuerzos, ¿no? Y entonces, una muestra es mucho más sencilla, ¿no? Porque en un examen, en un estudio de estado nutricional, uno podría hacer estudios de sangre, estudios antropométricos, no medirlos, pesarlos, ¿no? Hacerles un test de anemia. Se pueden hacer varias cosas, ¿no? Pero hacerlo a 60 niños es muy complejo, ¿no? Puede requerir la presencia de mucho personal, pero podría tal vez hacer una muestra, ¿no? Podría hacer una muestra. La pregunta es cómo yo seleccionaría a estos niños, ¿no? ¿Cómo yo podría seleccionar a estos niños? En estos tres casos, la respuesta siempre tiene que buscarse, ¿no? Siempre tiene que buscarse, incluyendo este concepto de azar, ¿no? Siempre debo buscar, seleccionar esta muestra con un criterio de azar o con un criterio aleatorio, porque hacer eso me va a garantizar que la muestra que yo obtenga sea representativa de la población, ¿no? Sea representativa de la población. Si yo hago eso, si yo garantizo ese proceso aleatorio, entonces voy a lograr este proceso de inferencia, ¿no? Ahora, no siempre es necesario hacer este proceso aleatorio a nivel de las unidades pequeñas, ¿no? No siempre es necesario hacer de las unidades elementales. Estas unidades de análisis, que son las unidades más pequeñas del universo, ¿no? Son las unidades elementales. En ocasiones, ¿no? En ocasiones, nuestro universo, ¿no? Lo voy a poner acá para que tengamos más ideas. En ocasiones el universo, lo voy a volver ahora, nuestro universo va a ser cuadrado para tener un poquito más de control. En ocasiones nuestro universo, digamos que va a ser este cuadrado grande. En ocasiones nuestro universo o nuestra población está fraccionada, ¿no? Está fraccionada. Podemos pensar en el caso donde nuestra población objetivo es los estudiantes de trabajo social, ¿no? Los estudiantes de trabajo social. Una opción para obtener una muestra de los estudiantes de trabajo social, ¿no? Sería tener un listado de todos los estudiantes de la carrera, que es muy poco probable tenerlo, ¿no? Esa información lo debe tener Cardex, lo debe tener la dirección de carrera. Si uno va y les pide, en ocasiones es difícil, administrativamente complejo de que nos den, ¿no? Tan fácilmente. Pero algo que todos debemos tener, ¿no? Si uno entra, no sé, si uno ve los horarios o algo, esta población, este universo, que contiene las unidades de interés, está fraccionado, está dividido en unidades agregadas, ¿no? Le vamos a llamar a unidades agregadas. Hay ocasiones en las que el universo está fraccionado o está fragmentado en unidades más pequeñas, ¿no? Que le podemos llamar unidades agregadas. Estas unidades agregadas muchas veces son más fáciles de acceder. En el caso de la carrera de trabajo social, cada uno de estos bloques pueden ser materias o pueden ser, si pensamos en lo más sencillo, digamos, ¿no? La carrera está dividida en años, ¿no? La carrera está dividida en años, digamos. Este puede ser primer año, segundo año, tercer año, cuarto año y quinto año, ¿no? Necesariamente la carrera tiene que estar dividida en esos años, ¿no? Y en cada uno de esos años hay estudiantes. Hay estudiantes que tienen materias de hasta primer año, de hasta segundo año, de hasta tercer año, de hasta cuarto año y de hasta quinto año. En primer año tienen ciertas materias, en segundo año tienen otras materias, ¿no? Y cada materia alberga finalmente
estudiantes, ¿no? Cada materia alberga finalmente estudiantes. Vamos a imaginarnos algo, perdón. Vamos a imaginarnos justamente que en esta población, en cada uno de estos pedazos, ¿no? En cada uno de estos pedazos, finalmente hay poblaciones, ¿no? Hay elementos. Entonces, yo la selección que haga finalmente puede no estar destinada a seleccionar las unidades más pequeñas, seleccionar estudiantes, sino también podría yo seleccionar estos bloques, siempre y cuando respete el criterio de aleatoriedad, ¿no? Imaginemos que esos puntos verdes son los estudiantes. Por ahí es difícil acceder a estos puntos verdes, no tengo un listado de estos estudiantes. Entonces, para hacer la muestra, yo podría decir, bueno, no voy a seleccionar a todos esos estudiantes, ¿no? No voy a seleccionar a todos esos estudiantes en mi muestra. Para mi muestra, ¿no? Para mi muestra, yo voy a seleccionar alguno de esos bloques, ¿no? Yo voy a seleccionar alguno de estos bloques para mi muestra. Por alguna razón puedo seleccionar aleatoriamente, no sé, este bloque, este bloque, este bloque, este bloque, este bloque y este bloque, digamos, ¿no? Siguiendo algún proceso aleatorio, estos 6 bloques los voy a entrevistar de forma completa y esa va a ser mi muestra para esa va a ser mi tipo de selección para mi muestra, ¿no? Aquí voy a tener la información de estos 6 bloques en la muestra, ¿no? Eso también es muestreo, ¿no? También podría hacer esto fácilmente, ¿no? Lo único que tengo que garantizar siempre es que la selección de estos bloques hayan sido de forma aleatoria, ¿no? Hayan sido de forma aleatoria. Que en el caso del trabajo social sería mucho más fácil, ¿no? Lo que yo podría hacer es, bueno, voy a hacer un listado de todas las materias que se están dando en este semestre y de esas materias voy a seleccionar de forma aleatoria 6, ¿no? 6 materias, ¿no? Voy a hacer bolillos para cada una de las materias, lo voy a meter en un sombrero y voy a empezar a sacar 6 materias, ¿no? Y esas 6 materias que salgan son las materias representativas de toda la carrera de trabajo social y voy a ir a entrevistar a esas materias, ¿no? Voy a ir a entrevistar a esas materias, a todos los estudiantes que están pasando esas materias. Esa sería una manera de proceder, por ejemplo, ¿no? En el caso de los estudiantes de trabajo social, por ejemplo, ¿no? Si no puedo encontrar la lista de todos los estudiantes, tal vez puedo encontrar la lista de todas las materias con sus respectivos paralelos y hacer esa selección, ¿no? Y con eso obtener mi muestra. En cualquier caso, lo que estoy buscando siempre es cumplir ese principio de aleatoriedad, ¿no? De que esta muestra sea aleatoria. En el caso del barrio de Munaipata, por ejemplo, ¿no? En el caso del barrio de Munaipata, podría suceder algo muy similar, ¿no? Uno podría imaginarse, ¿no? Uno podría imaginarse, en el caso de Munaipata en particular, uno podría decir, bueno, yo necesito sacar una muestra del barrio de Munaipata. A ver, entonces, para hacer eso, no sé, imaginemos que todo el barrio de Munaipata está en este segmento, digamos, ¿no? Todo el barrio de Munaipata está en este segmento. Obviamente Munaipata está organizado por manzanos y calles, ¿no? Manzanos y calles. Pensemos que estos rectángulos son manzanos. Hay manzanos más grandes que otros, a veces que cubren más espacio. Y así, ¿no? Imaginemos que puedo entrar y tener un mapa del barrio de Munaipata donde veo más o menos la disposición de los manzanos, ¿no? De todos los manzanos que hay en Munaipata.
Si yo quisiera hacer un muestreo en el barrio de Moraipata y decir, bueno, quiero caracterizar la información socioeconómica de este barrio, una opción es hacer un censo, ¿no? Y hacer un censo en todo el barrio de Moraipata debe ser muy caro, ¿no? Debe ser realmente muy caro. Lo que yo tengo que ir siempre pensando cuando hago este tipo de procesos es dónde están o cómo se organizan mis unidades de interés, ¿no? Mis unidades de interés en este estudio socioeconómico en Moraipata pueden ser justamente las viviendas, ¿no? Las familias que habitan los distintos manzanos en Moraipata, ¿no? Deben haber muy pocos casos, ¿no? Muy pocos casos donde las familias no habiten en casas, ¿no? Los casos serían de personas que vivan en la calle, por decir, ¿no? Pero después la mayoría de las familias que viven en Moraipata deben vivir en estos manzanos, ¿no? Deben vivir en estos manzanos. Entonces uno diría, bueno, como no tengo un listado de todas las familias de Moraipata, lo más pertinente será, bueno, seleccionar algo que agregue o contiene estas familias. En este caso, los manzanos, que uno los ve en el mapa, ¿no? Los manzanos que uno puede ver en el mapa, pueden ser una buena fuente para eso, ¿no? Vamos a poner. Aquí está, por ejemplo, sin irnos muy lejos, el barrio de Moraipata, según el internet, cubre toda esta región. A ver, veremos si se puede ver. Moraipata, barrio Moraipata, mapa. Ya, por ejemplo, en este mapa nos muestra que sí, ¿no? Monaipata es un barrio relativamente grande, ¿no? Pensando que es el Alto. Habría que buscar primero una limitación, digamos, ¿no? Eso tal vez en la alcaldía y nos dice, bueno, Monaipata son efectivamente este segmento de acá, digamos, ¿no? Este segmento de acá. Como me interesan las familias de todo este barrio, entonces lo que puedo hacer es justamente contar los manzanos. No tengo acceso a nada más, ¿no? No tengo acceso a familias, a nada. La única información que pueda tener tal vez es espacial, ¿no? Serían los mapas que están en el barrio de Monaipata. Yo podría empezar a generarme un listado de estos manzanos, ¿no? Y en base a ese listado después hacer mi selección aleatoria, ¿no? Tengo listado mis manzanos y hago mi selección aleatoria, ¿no? Por decir, he encontrado 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 manzanos, digamos, ¿no? He encontrado 18 manzanos en todo este proceso. Y entrevistar 18 manzanos es relativamente caro. Y uno dice, bueno, para hacer mi muestreo estadístico, el tamaño de muestra va a ser igual a 4, por decir, ¿no? Voy a seleccionar 4 manzanos, ¿no? De esta población. 4 manzanos de los 16 manzanos que hay acá, o de los 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 manzanos, perdón, de los 18 manzanos que hay acá, vamos a seleccionar 4. Y yo podría enumerarlos. Este va a ser mi manzano 1, mi manzano 2, mi manzano 3, mi manzano 4. Y así hasta mi manzano 5, 6, 7, 8. Mi manzano 8, mi manzano 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ¿no? Tendría mis 18 manzanos contados. Yo voy a hacer una selección aleatoria de estos 18 manzanos, ¿no? Yo podría, por decir en algún caso, eh, para seleccionar esto, el mecanismo de selección puede ser muy sencillo, ¿no? Uno muy fácil sería, voy a hacer bolillos, 18 bolillos en una bolsa y empiezo a sacar, ¿no?
18 bolillos en una bolsa y empiezo a sacar y los bolillos que salgan seleccionados, esos los voy a entrevistar, ¿no? Esa sería una alternativa. Otros casos, ¿no? Para otros mecanismos que a veces se utiliza para esto, es buscar algunos mecanismos que son de hecho algunos mecanismos que ya son aleatorios, por ejemplo, ¿no? Un dado, ¿no? Un dado es aleatorio, ¿no? Cuando uno lanza un dado, no sabe qué resultado va a obtener, ¿no? Un dado tiene 6 caras, tiene 6 números, ¿no? Cada cara es un número del 1 al 6. Yo podría lanzar 3 dados, ¿no? Porque la suma de los máximos de los 3 dados va a dar 18, ¿no? Yo podría lanzar 3 dados durante 3 ocasiones. Lanzo 3 dados, los sumo y esa va a ser la unidad seleccionada. Lanzo 3 dados, los sumo y esa va a ser la unidad seleccionada, ¿no? Yo podría seleccionar de muchas formas, ¿no? Lo importante es que el proceso sea aleatorio. Sin ir muy lejos, ¿no? Hay programas estadísticos, ¿no? Por ejemplo, en el programita que yo anoto estas clases, hay programas estadísticos donde yo le podría decir, quiero que me saques muestras de 18 manzanos, quiero tener 4 de estos manzanos, ¿no? En mi caso. En este programita estadístico yo le puedo decir, de una colección de 18 números, quiero que me des al azar 4 de ellos. No esté interviniendo nadie más que el azar. Me dice, bueno, tu muestra es el 18, 11, 5 y 10. El 18, 11, 5 y 10. Entonces vuelvo a mi mapa y digo, bueno, según ese proceso o ese mecanismo de selección aleatoria, dice que las unidades seleccionadas son el manzano 5, ¿no? Por un lado, el manzano 11, 5 y 10. El manzano 11, que sería este. Once, 5 y 10, ¿no? El 5 más ha salido, el 10 también ha salido, que está acá el 10. Y ha salido también el 18. Aleatoriamente han salido estas 4 unidades, ¿no? Aleatoriamente. Esta, perdón. Esta de acá y esta, ¿no? Entonces las 4 van a ser mis manzanos para la muestra y es más fácil, ¿no? Yo puedo hacer un estudio y a partir de eso, bueno, voy al barrio de Munaipata, ubico esos 18 manzanos y entrevisto a las familias de esos 4 manzanos, ¿no? De esos 4 manzanos seleccionados, del 5, el 10, el 11 y el 18. Lo importante siempre es garantizar que el proceso aleatorio se dé, ¿no? Que el proceso aleatorio exista. Y en este caso, esa era la muestra. No es la única muestra, ¿no? Tal vez hacía los dados y me salía otra muestra. El 16, 13, 18, 9. El 2, 9, 8, 7. El manzano 3, 6, 4, 1. La aleatoriedad justamente nos da esto, ¿no? Nos da muchas muestras posibles, ¿no? La aleatoriedad siempre nos da esto, nos da muchas muestras posibles. Perdón. Ya, ¿no? La aleatoriedad siempre nos da esto, nos da muchas muestras posibles. Lo que revela es que la muestra que nosotros hemos obtenido no es la única muestra que se puede haber trabajado, sino se podría haber trabajado con muchas de estas muestras. Pero al haberlo hecho de forma aleatoria, eso nos da una cierta idea de que, ¿no? Eso nos da una cierta idea de representatividad, ¿no? Eso nos da una cierta idea de representatividad.
¿no? Para nuestro muestreo al azar. Ya, hasta este punto, tal vez alguna pregunta, comentario, dudas. Lice, ¿podría volver a repetir la inferencia? Ya, claro. Y cuando nosotros hacemos selecciones, ¿no? Cuando hacemos nosotros estos procesos de selección, ya sea acá en ese esquema sencillo o bueno en este otro esquema, ¿no? De los bloques, cuando nosotros garantizamos que este proceso sea realizado de forma aleatoria, ¿no? No ha sido discrecional, no ha sido intencional, en este escenario o en este otro escenario también, ¿no? Cuando hemos hecho el sorteo en la computadora y nos han salido estos 4 manzanos. Cada vez que nosotros hacemos este proceso, estamos garantizando, ¿no? Estamos garantizando que el proceso de inferencia se va a poder hacer, ¿no? Que el proceso de inferencia se va a poder hacer. ¿Qué es el proceso de inferencia? ¿No? El proceso de inferencia es, a partir de los resultados de la muestra, ¿no? A partir de los resultados que se obtienen en la muestra, concluir o decir algo respecto a la población, ¿no? Si en la muestra sale, por decir, en el caso de los estudiantes de trabajo social, digamos, ¿no? Si en la muestra que ha sido obtenida de forma aleatoria, ¿no? Si la muestra dice, ¿no? Si los estudiantes dicen que, si en la muestra yo encuentro que el 40% de los estudiantes no tienen internet en su casa, por decir, o el 60% de estudiantes no tienen internet en su casa, yo ese valor lo voy a poder decir a nivel de la población, ¿no? Con estos resultados de la muestra podemos concluir que en la población el 60% de estudiantes no tienen internet en su casa. Ese proceso es inferencia, llevar un resultado muestral a conclusiones de la población. Y eso siempre se va a poder hacer si el muestreo con el cual ha sido obtenida la muestra ha sido aleatorio, completamente aleatorio o ha seguido principios de azar, ¿no? Siempre que yo pueda tener eso, el proceso se puede hacer la inferencia, ¿no? Se puede hacer la inferencia. Solamente en esos casos, ¿no? Solamente en esas ocasiones. Si no ha sido, si la muestra no ha sido obtenida de manera aleatoria, ¿no? Siguiendo un proceso de azar, no voy a poder hacer este principio de inferencia. No voy a poder concluir nada de la población, ¿no? Por ejemplo, si ahora, no sé, yo agarro a 2 estudiantes de acá y les pregunto si tienen internet o no, si yo eligiera a esos 2 estudiantes según mi criterio, ¿no? Digamos, los últimos 2 estudiantes, ¿no? Jimena y Yandira, ¿tienen internet en su casa, sí o no? Digamos, ¿no? Por ejemplo, los dos me dicen no. Yo digo, toda la carrera de trabajo social no tiene internet en su casa, ¿no? Eso está mal, esa es una conclusión errónea, porque no he seguido un proceso de aleatoriedad, ¿no? Si aleatoriamente obtengo y hay 2 estudiantes que salen y me dicen, bueno, tienen o no tienen internet en su casa, yo puedo hacer esa inferencia, pero primero al curso, porque no ha habido otra selección que dentro del curso. No los he involucrado a estudiantes de otros años, de otras materias. Entonces, mi inferencia se limita al curso a partir de esos 2 estudiantes, siempre y cuando hayan sido obtenidos de forma aleatoria. ¿No? La inferencia es ese proceso de decir algo de la población mediante una muestra estadísticamente obtenida o mediante una muestra aleatoria. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? Gracias, Lice. Vale. ¿Qué dicen? ¿Alguien más? ¿Un comentario? ¿Pregunta? El otro ejemplo que teníamos era en esto, ¿no? Se requiere conocer el estado nutricional de niños y niñas de un hogar de acogida del municipio del Alto, que tiene en total 60 niños, ¿no? Que tiene en total 60 niños.
¿Cómo podríamos seleccionar una muestra de estos 60 niños? Es, una opción, ¿no? Sería igual, ¿no? El tema del listado, ¿no? Tengo la lista y en esa lista empiezo a sacar esos bolillos, digamos, de los niños. Bueno, hago una lista de los 60 nombres, los meto en una bolsa y saco aleatoriamente la cantidad que necesite, ¿no? Esa podría ser una manera. A ver, hay varias cosas que están todavía abiertas, ¿no? Y por eso todavía no pongo los conceptos de inferencia y en algunos casos. Pero sí, los vamos a ir completando hacia adelante. Pero hay varias cosas que están abiertas, ¿no? Que están abiertas, si se dan cuenta, ¿no? Y lo primero que tiene que quedar claro en de esta clase es que para que el principio de inferencia se dé, tiene que haber un muestreo al azar, un muestreo aleatorio por detrás, un mecanismo al azar para obtener esta muestra, ¿no? Eso tiene que quedar completamente claro, ¿no? Lo segundo es que la muestra es un subconjunto del universo. Es otra cosa que tiene que quedar claro. Pero hay cosas todavía abiertas, ¿no? Hay todavía cosas abiertas. Primero es por qué este concepto de azar nos permite hablar de inferencia, ¿no? Eso es todavía algo que hay que cesar, ¿no? Ahorita yo les estoy diciendo que si es al azar, se puede hacer inferencia. ¿Por qué? Eso todavía hay que construirlo, ¿no? Y normalmente el por qué viene de la mano de lo que es la teoría de las probabilidades, ¿no? De la teoría de lo que es las probabilidades, de lo que son las probabilidades. Esto de por qué viene de la mano de las probabilidades, ¿no? Que es toda una ciencia en el área de la estadística, ¿no? Las probabilidades. Las probabilidades nos dan el principio o el criterio para que el azar nos permita hacer inferencia. Eso está todavía abierto. Otra cosa que está abierto es el tamaño de n. El tamaño de n, la pregunta es, bueno, ¿cuál es el tamaño de n? ¿Cualquier tamaño funciona? ¿O hay un tamaño óptimo? ¿Hay una manera de conocer este tamaño? Porque el tamaño de n importa, ¿no? En el caso de los manzanos, yo he puesto 4 alegremente, ¿no? La pregunta es si 4 será suficiente. Este n juega un rol también, ¿no? Porque va a determinar cuánta muestra yo voy a obtener de la población. El n grande no importa mucho porque eso está fijo. Depende de la población que nosotros vayamos a estudiar, ¿no? El n también importa. Otra cosa que está abierto y que no hemos ahondado mucho es, bueno, estas unidades de interés pueden ser, o sea, tienen alguna relevancia en todo este proceso de muestreo, estas unidades de interés, ¿no? Estas U, digamos, estas unidades de interés, estas U sub I, digamos, pensamos que son todas las unidades, tienen alguna relevancia en todo este proceso, ¿no? ¿Qué tal si todas estas unidades tuvieran la misma información, ¿no? ¿Qué tal si estas unidades fueran muy parecidas entre ellas o fueran muy distintas, ¿no? ¿En qué cambia nuestro proceso de muestreo en ese caso? Entonces, la conformación de estas unidades o conocer algo acerca de estas unidades también nos va a ayudar a mejorar nuestros procesos de muestreo, ¿no? Todavía hay preguntas abiertas, ¿no? Todavía hay preguntas abiertas. La otra pregunta abierta será del conjunto de las U's, ¿no? ¿Será que yo siempre voy a poder tener a todas las unidades listadas en algún caso, ¿no? ¿Cómo yo accedo a estas unidades, ¿no? En el caso de los manzanos, yo he accedido mediante un conteo de manzanos en un mapa. En el caso de los estudiantes de trabajo social, yo estoy accediendo a ellos no directamente, sino mediante un listado de materias. En el caso de los estudiantes de un hogar de acogida, yo podría acceder a ellos mediante una lista de estos 60 niños que debe tener, ese listado lo debe tener el centro de acogida, digamos, ¿no? Hay un instrumento de por medio que me permite acceder a esas unidades,
¿no? Ya sea un listado de manzanos, un listado de materias o un listado de niños en el hogar de acogida. Ese listado tiene un nombre en estadística, ¿no? Y lo vamos a conocer igual la siguiente clase, ¿no? Porque no siempre el listado puede contener a toda la población objetivo, ¿no? Ese es un riesgo, ¿no? Tal vez hay 65 niños en ese hogar de acogida, pero 5 niños todavía no han sido registrados. Y solamente tengo el listado de 60. Entonces, ¿en qué afecta eso? ¿No? En las materias, si bien es cierto, tengo todas las materias, hay estudiantes que repiten en varias materias, ¿no? No es que cada estudiante, bueno, no es que en las materias hay estudiante por materia, sino que varios estudiantes pueden estar en muchas materias más, entonces hay una especie de duplicidad ahí. Ese es un riesgo. Y en los manzanos, tengo los manzanos de los mapas del Google Maps de ahora, que puede estar desfasado y tal vez un manzano se ha partido en dos o se han creado nuevos manzanos. Entonces, pueden haber distorsiones en base a los listados que utilicemos. Entonces, todo ese detalle ya un poco más en profundidad, las vamos a ir viendo en la siguiente clase, ¿ya? No sé si alguien más tiene alguna consulta, comentario al respecto. Ya. Entonces, terminamos acá y nos vemos el día jueves para continuar con esta parte de muestreo, ¿no? Vamos a, yo creo, ver unas 3 clases más de muestreo antes de pasar al siguiente punto. Así que, sí, vayan pensando igual en preguntas, dudas, para que igual las vayamos un poco resolviendo entre todos, ¿no? Ya, terminamos ahí entonces. Gracias, nos vemos el día jueves. Chao a todos. Hasta luego, Hasta licenciado. luego, licenciado. Chao. Hasta luego, Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado.